podemos estar acá en este día con el privilegio que el Señor nos da de compartir su palabra, ¿verdad? ¿Quiénes están acá? ¿Quiénes han venido a oír la palabra del Señor? Amén. Esa es la actitud, eso es lo que el Señor espera, ¿verdad? Dice nuestro hermano Pastor Salvador que uno va a la iglesia a recargar baterías, ¿verdad? Así que así estamos aquí. Hemos venido a cargar las baterías. El día de hoy, como casi siempre, hermanos, cada vez que el Señor me pide que esté a su disposición para hablar sobre su palabra, me gusta empezar con preguntas, ¿no? Me gusta tratar el tema a partir de una pregunta. Y la pregunta que tenemos el día de hoy es, ¿tenemos seguridad en Cristo Jesús? ¿Podemos tener seguridad en Cristo Jesús? Amén. Bueno, hermano, ustedes están diciendo un amén ahí. La respuesta corta es esa. Sí, tenemos seguridad en Cristo Jesús. Y como diría nuestro hermano Pastor Humberto Suazo, si usted entiende esa verdad, ya el tema está dado. Lo podemos dejar ahí y podemos irnos, ¿verdad? Pero vamos a concentrarnos en la respuesta larga. Vamos a concentrarnos en la respuesta larga y quiero que vayan conmigo en sus Biblias a Juan capítulo 10, versículo 27 al 30, y vamos a ver la respuesta larga, ¿no? Vamos a responder a esta pregunta, si tenemos seguridad en Cristo Jesús. Amén. Quisiera que conforme lo vayan consiguiendo, aunque lo voy a poner ahí, se pongan sobre sus pies y lo leamos todos juntos. Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Y como introducción, como preámbulo, les digo que en esta ocasión el Señor Jesucristo andaba en el templo, estaba específicamente en el pórtico de Salomón, y dice la palabra que los judíos lo bordearon, ¿no? Lo rodearon y le hicieron una pregunta, le dijeron, ¿hasta cuándo tú nos vas a tener en esta incertidumbre? ¿Hasta cuándo tú nos vas a tener en esta expectativa de que nos diga claramente quién eres tú? Nos dice, dinos claramente, tú eres el Mesías, tú eres el enviado. Y Jesús le dice que a pesar de todo lo que había hecho, o sea, ellos no habían creído en el Señor Jesús. Y parte de la respuesta que el Señor Jesús le da a ellos es esta. ¿Están leyendo conmigo? ¿Sí? Amén. Dice Juan 10, 27, 30, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Voy a volver a repetir eso. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos, Señor, claridad de tus mensajes, de lo que tú tienes para nosotros. Señor, habla, Señor, a cada uno de nosotros a través de ella. Permite que podamos sintonizar con ella, permite que podamos ver las verdades que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Permite que podamos tener un corazón contrito, humillado, Señor, en disposición, Señor, de recibir tu palabra. Háblanos a cada uno de nosotros, primeramente a mí, Señor. Úsame como instrumento tuyo, Señor, para que todos recibamos el mensaje que tienes para con nosotros, pero no permita que nos quedemos aquí. Permite, Señor, que podamos ser multiplicadores de tu verdad. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo creo en lo particular que una de las mayores bendiciones que nosotros tenemos como cristianos es que Dios nos ha podido dar esa certeza, ese regalo de que podemos tener salvación en Él, de que podemos tener ese regocijo por esa vida eterna que nos está prometiendo, ¿verdad? Y es una certeza que nosotros debemos de tener, y eso lo vamos a ver a medida que vayamos viendo, ¿no? Creo que esos versículos que acabamos de leer en el Evangelio de Juan nos muestran de una manera contundente esa realidad de la vida eterna en nuestras vidas, ¿verdad? De nuestro porvenir, de aquellas ovejas genuinas que vamos a estar viendo que han decidido seguir al Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las promesas, como cantábamos nosotros, que nosotros debemos esperar? ¿Qué nos debe producir en nosotros eso, no? Esa seguridad.
que solamente en Cristo podemos tener, ¿verdad? Esa seguridad que solamente en Cristo Jesús podemos tener. Y yo creo que ahí está la clave. En intervenciones pasadas hablábamos sobre eso, sobre el Señor Jesús. ¿Se acuerdan del nombre de Jesús? Que provenía, en el original es Yeshua, ¿no? Que se deriva de Joshua y que significa Dios nos salva, o significa Yahvé es mi Salvador, ¿no? El Señor Jesucristo, esa es la clave. Cristo es la clave de esa seguridad para todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Cristo Jesús, ¿quién es? Lo que le preguntaban ellos ahí en el templo era, ¿tú eres el enviado? Sí, Jesucristo es el enviado, es el Christos, como se dice en el original, el Christos, el ungido, el enviado, el mediador. Jesucristo dijo de sí, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Usted y yo tenemos esa verdad. Si usted es una oveja genuina, usted y yo tenemos esa verdad. Pero vamos a descubrir a través de esos versículos una serie de planteamientos que hace el Señor Jesús de manera directa. Lo que sí yo quiero que quede claro es lo siguiente, hermano. El Señor Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Amén. Amén. Hay un amén. El Señor Jesucristo es quien puede darle a usted y a mí salvación. Amén. Hay un amén, ¿verdad? El Señor Jesucristo es quien puede perdonar nuestros pecados. Amén. El Señor Jesucristo dijo que cuando Él se fuera, iba a enviar a quien, al Espíritu Santo, que nos iba a ayudar, ¿verdad? No iba a dar esa fortaleza que necesitamos, no iba a dar ese apoyo que nosotros necesitamos hasta que Él vuelva, ¿verdad? Amén, ahí va otro amén. Y no solamente eso, el Señor cuando se iba dijo, yo me voy, pero yo voy a qué lugar, yo voy a ese lugar, al cielo, a prepararle morada a cada uno de ustedes. Amén, ¿usted cree eso? Amén, esa es la verdad que nosotros creemos. Y sobre esa premisa vamos a estar viendo por lo menos 5 conceptos que plantea el Señor Jesucristo en esos versículos que nosotros leímos. Lo primero es vida eterna. En segundo lugar, dice el Señor, yo les doy vida eterna. En tercer lugar, no pereceremos jamás. En cuarto lugar, habla de que nadie nos arrebatará de las manos del Señor. Y como si eso fuera poco, el Señor dice que su Padre y Él uno son. Y que no hay nadie que sea más grande que Dios. Y que eso implica que si nosotros estamos en la mano de Cristo, estamos en la mano de Dios. Amén. Wow, cuántas promesas hermosas. Cuántas promesas hermosas. Eso lo vamos a estar viendo, vamos a estar desarrollando. El primer concepto que tenemos que analizar es la vida eterna. Ponga sus ojos en sus Biblias y vamos a leer, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La primera cosa que nosotros vemos aquí que el Señor está planteando es un concepto, el concepto de la vida eterna. Y si usted busca en un diccionario por ahí, en inglés, en alemán, en español, en el griego original, ¿qué le va a decir qué significa el concepto de la vida eterna? Si algo es eterno, ¿cuánto durará? Dura para siempre. Por siempre. El Señor está diciendo, yo les doy a ustedes una vida que dura para siempre. Sí, hasta ahí me están copiando, ¿sí? Entonces, ¿cuánto dura ese periodo de tiempo? ¿Es un tiempo limitado? ¿La eternidad es limitada? Hermano, la eternidad es ilimitada. Es un periodo futuro que no tiene fin. Entonces el Señor le está diciendo, yo le doy una vida que no tiene fin. Y algo importantísimo, y lo vamos a ver más adelante. Es más, se lo voy a dejar de tarea porque ahorita se lo voy a tocar. Pero quedémonos con el concepto de la vida eterna, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos da una vida eterna, una vida que no va a terminar. Sí. Entonces, si el Señor nos está diciendo que nos va a dar una vida que nunca va a terminar, no podemos pensar que podemos perder la vida eterna que el Señor ya nos ofreció. Porque si nosotros pensamos que podemos perder la vida eterna que el Señor nos ofreció, entonces ya no es vida eterna. Es vida temporal, efímera, lo que usted quiera. Pero ya no es vida eterna. El Señor está diciendo que nos va a dar, ¿qué? Yo les doy vida eterna. ¿Cuándo podría perder la vida que no tiene fin? Nunca. Usted nunca puede perder la vida que no tiene fin porque el Señor le dijo que le va a dar una vida eterna. Una vida que no tiene, ¿qué?
que no tiene fin. Entonces, ¿cómo podemos perder la vida que no tiene fin? El Señor al principio dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen ellas? Y ellas me siguen. Está hablando de esas ovejas, estamos claros de ahí, ¿verdad? A esas ovejas que conocen al Señor, que oyen al Señor, que el Señor la conoce y le siguen, aquellos que creen en el Señor Jesucristo y que deciden dar su vida por el Señor Jesucristo, son aquellos que van a recibir la vida que no tiene fin. Son aquellos que van a recibir la vida eterna. Amén. De hecho, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con Marta, cuando se murió Lázaro, y él va a introducirse con Marta y le va a decir, mira Marta, tranquila, yo voy a resucitar a tu hermano. ¿Qué el Señor le dice? El Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El Señor está volviendo a plantear el mismo concepto. El que no va a morir eternamente, ¿qué es lo que va a tener? Vida eterna. Entonces, Él está diciendo que el que cree en Él, hermano, las ovejas genuinas son las que creen en el Señor. Las ovejas que creen en mí. Yo las conozco y ¿qué hacen ellas? Y me siguen. A ella le está diciendo, a Marta, le está diciendo que todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice? No morirá eternamente. Entonces, ¿qué le está diciendo? Vivirá eternamente. Ahora, eso es una pregunta que él le está haciendo a Marta. ¿Crees esto? ¿Tú lo crees? Hay un amén grande. Eso era un coro de amén. Porque estamos hablando de que en el Señor tenemos seguridad. Ese es el primer punto que el Señor está planteando sobre nuestra seguridad en Él. El primer punto es vida eterna, vida que no tiene fin, vida que no terminará nunca jamás. Desde el momento que creíste en el Señor Jesucristo, tú vas a tener vida eterna. ¿Vas a tener o ya tienes? Eso lo vamos a ver ahora. El segundo punto es ese. Dice, yo les doy vida eterna. Dice el versículo 27 y 28, vamos a leerlo de nuevo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará. Ahí está hablando de un concepto y está en tiempo que presente. Está diciendo yo les doy. Usted creyó en el Señor Jesucristo y decidió seguir al Señor Jesucristo. Inmediatamente usted recibe la vida eterna. Pero oigan lo mejor, ese regalo se lo da el Señor. Usted no se lo merece. Usted por nada que haga, crea que usted se merece la vida eterna. No, el Señor les da la vida eterna. El Señor nos regala la vida eterna, ¿no? ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Romanos 6:23? Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Déjeme leerlo en la nueva versión, la nueva traducción viviente. Dice, pues la paga que deja el pecado es muerte. Pero el regalo, hermano, en un español que usted y yo conocemos, pero el regalo que Dios da es que la vida eterna, ¿por medio de quién? De Cristo. Hermano, todo lo que estamos hablando se está viendo una y otra vez en diferentes aspectos, en diferentes partes que estamos leyendo, ¿no? Ahí está clarísimo. Es un regalo que usted recibe, un regalo que yo recibo. Es un regalo que usted puede recibir si no tiene a Jesucristo en su corazón. El regalo de la vida eterna. La Biblia dice que la vida eterna no es algo que ninguno de nosotros pueda ganar. De hecho, si nosotros leemos Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros volvemos a leer el versículo que acabamos de leer, dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si todos pecaron, están destituidos de Dios, y estamos hablando que la paga del pecado es muerte, ninguno de nosotros estaba ahí apuntado como que iba. No se evita que usted no va. Usted no se merecía eso. Usted no se merecía eso. Eso fue un regalo que Dios le dio. No por los méritos que usted tenga, para nada, hermano. Y eso es lo más hermoso que nosotros podemos descubrir aquí.
Ninguno de nosotros no merecíamos eso. Eso fue un regalo que provino desde el Señor. Y es una verdad que hace mucho tiempo el apóstol Pablo nos comunicó a través de su carta a los Efesios. Si nosotros leemos Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Estamos hablando sobre lo mismo. Dice, porque por gracia soy salvo. Por la gracia del Señor y su misericordia que nosotros recibimos el regalo de la salvación. ¿Por medio de qué? De la fe, de creer. Las ovejas que está hablando el Señor son aquellas que lo oyen y que hacen y le siguen, ¿no? Por la fe, ¿verdad? Y esto no de vosotros, ahí lo dice claramente, no es por nuestro mérito, no es por nada que nosotros podamos hacer, sino que es un don. La palabra don es una palabra que se puede usar como sinónimo ¿para qué? Para regalo, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia dice que ninguno de nosotros es salvo por las buenas cosas que nosotros podamos hacer, bajo ningún concepto, ¿verdad? Ahora bien, déjeme decirle algo. Si nosotros leemos ahí mismo, después del versículo 9, el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, las obras son el resultado de un Cristo que vive en usted. Amén. Las obras son un resultado de una persona que está obedeciendo al Señor. Esa cosa usted la hace porque usted obedece al Señor. No son al revés. No es porque usted está tratando y que yo voy a la iglesia y que yo hago buenas obras y que yo soy el más mejor de la bolita del mundo. Por eso usted no se va a ganar la salvación. Por eso usted no va a conseguir el regalo de la vida eterna, porque es un regalo. Si es un regalo, usted paga algo por un regalo. No, es un regalo. ¿Estamos claros? Podemos comprender esa verdad, hermano. O sea, así mismo usted dice, mí mismo tú puedes entender que por nada que tú hagas, tú vas a ganar la salvación. Por nada que tú hiciste, tú te ganaste la salvación. Si yo no tengo a Cristo Jesús, tiene usted que preguntárselo. Si usted no tiene a Cristo Jesús, ¿yo voy a hacer algo para ganarme la salvación? No. La salvación hemos visto que es un regalo. De hecho, Pablo se lo dijo a los romanos. Pablo dijo que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por nada que usted pueda hacer, hermano, y la gloria sea para el Señor, que ninguno de nosotros tiene que hacer absolutamente nada, porque no lo merecíamos. Eso fue por la misericordia, como hemos visto nosotros, que hemos recibido ese regalo. Charles Spurgeon dijo que por lo general cuando una gente sale a vender algo, le dan un precio. Mira, vende eso a ese precio. Y la gente sale a vender eso a ese precio. Y normalmente la gente busca venderlo a ese precio o venderlo un poquito más para ganarle un poco, ¿verdad? Ahora, en el caso del Señor Jesucristo, no es que usted lo va a rebajar de precio. Es que lo que nosotros recibimos a través de Cristo es gratis. Free, gratis. Sí, queda claro eso. Nosotros tenemos que tener claro eso, que Charles Spurgeon estaba predicando 10 capítulos más de donde estaba hablando, de donde leyó mi hijo esta mañana. Estaba leyendo en Isaías 55:1, donde habla de que la salvación no es con precio. O sea, la salvación es gratis, ¿verdad? En esa intervención que tuvo Charles Spurgeon, él lo resumió de la siguiente manera. Para ser salvo tenemos que bajar al precio de Dios, no el precio de Dios, al precio de Dios. ¿Y cuál fue que dijimos que era el precio de Dios? Gratis. Sí. No podemos ganarlo ni merecerlo. Si vamos a obtener la salvación, debemos de recibirla como lo que es, como un regalo. Amén. Entonces, así que pensemos por un momento, si no nos ganamos la salvación por nuestras buenas obras en primer lugar, ¿cómo podemos perderla por nuestras malas obras? No hay forma de que usted pierda la salvación porque usted lo hizo mal. Si usted ha creído verdaderamente en el Señor, usted, igual que cualquiera, puede caer. Pero eso no implica que usted va a perder la salvación que ya usted ha recibido del Señor, ¿no? Y la única forma que tú puedes entender que
por algo que tú puedas hacer puedes perder la salvación, es porque tú tienes el concepto errado de que tú entiendes que por algo que tú hiciste tú te la ganaste. Y eso no es así. Por nada lo que usted pueda hacer, por nada que usted haga, usted puede ganar la salvación. Porque la salvación es un regalo. ¿Quedó claro eso? Entonces, hasta aquí el Señor está argumentando eso, ¿no? El Señor está argumentando eso, ¿no? El Señor dice, yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Hasta aquí entonces el Señor ha planteado el concepto de la vida eterna, una vida que no termina. Él no está dando una vida que no termina. En segundo lugar, está hablando que Él no la da. Y si Él no la da, Él está diciendo que la vida eterna entonces es un ¿qué? Es un regalo que nosotros recibimos. En tercer lugar, dice que para que entiendan bien, esto va a implicar el que no vamos a perecer jamás. No pereceremos jamás. ¿Usted se acuerda como le dijo a Marta? Que no vamos a tener la muerte eterna. Eso quiere decir eso mismo. No perecerán jamás, ¿no? Lean conmigo. Dice el versículo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Déjenme leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nunca perecerán. Ese perecerán es el morir, ¿verdad? La muerte eterna de la que estamos hablando. No vamos a morir eternamente. Por el contrario, anteriormente él dijo que tendremos ¿qué? Vida eterna. Ese jamás, ese perecer, se refiere a la destrucción eterna. Es el concepto que se plantea en Juan 3:16 cuando habla de que si creemos en el Señor Jesucristo, no pereceremos, no nos perderemos. ¿Sí? El que cree en Él, ¿qué pasó? No se perderá, no se pierde, sino que tiene vida eterna. No se pierde, sino que tenga vida eterna. Entonces, ese perecer implica eso. Ahora, hay otro concepto, el concepto de jamás. Jamás en el original, en el griego, es aumé. Yo estuve practicando para decirlo, aumé. No sé si se pronuncia así, pero aumé. Aumé significa nunca jamás. De ninguna forma. No existe la posibilidad. Cuando el Señor dice, no perecerán jamás, quiere decir que es una condición sine qua non. Eso no va a pasar nunca, ¿no? Es el mismo gozo que nosotros podemos sentir cuando se habla del gozo que tenemos que sentir cuando el Señor nos perdona. Es lo mismo, es lo mismo que nosotros tenemos que sentir. En Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Señor automáticamente nos perdona, aumé, nunca jamás se acordará de los pecados que ya no perdonó. Amén, gloria a Dios por eso. El Señor lo entierra por allá, por el mar profundo, donde los peces ni ojos tienen. Allá se va el pecado de nosotros. Aumé, nunca jamás. No existe posibilidad de que el Señor nos interpele en el futuro por los pecados que ya no perdonó. Es el mismo concepto que se está utilizando aquí. Aquellas ovejas que creen en el Señor, que el Señor conoce y que deciden seguir al Señor Jesucristo, no perecerán jamás. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Vida eterna, como un regalo que el Señor nos da. Y aparte de eso, si tú no entendiste bien, eso quiere decir que no vas a perecer jamás. Esa palabra, mire, para que suenen que ustedes saben, aumé, aumé, ¿verdad? Seguimos avanzando, hermanos, seguimos avanzando. En cuarto lugar, vida eterna. En segundo lugar, ¿qué dice? ¿Qué dice? Es un regalo que te estoy dando. En tercer lugar, ¿qué dice? No perecerás jamás. Pero como si esto fuera poco, mira, tú estás en la mano mía. Y nadie te arrebatará de mi mano, ¿verdad? Aumé, hermano, se le quedó el aumé. Vamos a leer conmigo. Dice el versículo 27 y 28 nueva vez. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará
de mi mano. Gloria a Dios. Nadie. Hermano, ¿usted quiere un lugar más seguro que la mano del Señor? Dice el Señor que nadie lo va a arrebatar de su mano, no, de mi mano, ¿verdad? Estando en su mano, entonces, ¿quién dice el Señor Jesucristo que lo va a arrebatar de ahí? ¿Quién lo puede quitar a usted de ahí según lo que está hablando el Señor Jesucristo? Mire, nadie, nadie. Hermano, y déjeme decirle lo siguiente. Dios conoce perfectamente las necesidades que nosotros tenemos. Dios sabe que hay personas que desde que usted decide por el Señor Jesucristo comienzan a ser piedra de tropiezo en el camino de usted. Pero el Señor lo sabe. Y en el Señor nosotros tenemos seguridad. Y la convicción más hermosa que podemos tener como cristianos es que el amor del Señor es tan grande, tan suficiente, que nosotros podemos resguardarnos en Él, porque sabemos que por su amor Él nos va a proteger, y Él nos va a ayudar, y Él nos va a guiar. Y Él nos va a proteger, no sé cuál situación usted puede estar enfrentando. El Señor dice que nada de lo que está ahí lo va a arrebatar de su mano. Amén. Y tal vez nosotros en este país no estamos padeciendo guerras, como algunos países que tienen ese problema, de ese temor, porque están padeciendo guerra. Gracias a Dios por eso. O tal vez nosotros no hemos experimentado, gracias al Señor, terremoto aquí, terremoto allí, y el Señor nos ha librado hasta aquí. Amén por eso. Y no así, bueno, pero han habido inundaciones. Claro, pero el Señor nos ha librado de eso. Los huracanes también, yo veo allí, yo veo aquí, mire, Señor, hay que seguir orando porque el Señor, esto es una tierra bendita, ¿no? El Señor nos libra siempre, el Señor siempre libra a sus hijos. Entonces tenemos que tener esa seguridad de que nada ni nadie no puede hacer nada porque nosotros estamos ¿dónde? En la mano de nuestro Señor. Nosotros estamos en la mano de nuestro Señor. Y puede ser que usted tenga situaciones incluso invisibles, ¿no? Dice la Biblia sobre espíritus malignos, ¿verdad? Y a veces uno mismo, psicológicamente, uno tiene situaciones que uno mismo se crea. La ansiedad, la frustración, el temor a tantas cosas. Pero en el Señor está diciendo, mira, nada de eso te va a quitar de mi mano. Descansa en mí, nos está diciendo el Señor. Yo no sé si ustedes se lo imaginan, en la mano del Señor, a uno acurrucado ahí, descansando en el Señor. Esa es la idea que tenemos que tener nosotros. De que nada ni nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor. Y quiero hacerle esa pregunta. ¿Quién podrá arrebatarte de la mano de Dios cuando Él ha prometido sostenerte? Mire, absolutamente nada. Mire, ¿usted sabía que eso es lo mismo que planteó el apóstol en la carta a los romanos? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, ¿usted está seguro? ¿Usted se siente seguro que usted es en la mano del Señor y que nadie lo va a arrebatar de ahí? Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué o quién puede arrebatarlo a usted de la mano del Señor? Nada. Es el lugar más seguro en el que nosotros podemos estar. ¿Eso quedó claro? Amén. Pablo le dijo a Timoteo, aquí. Ok. Antes de lo de Timoteo. Hay otra pregunta. ¿Quién podrá arrebatarte de la mano de Dios cuando Él ha prometido sostenerte? ¿Quién? Eso es, la respuesta es nadie. Y en inglés, ¿usted sabe cómo se dice? Nobody. Y en italiano, que yo me lo sé, nessuno. Y otro idioma que usted se sepa, nadie. Eso quedó claro, ¿sí? Eso quedó claro. Vamos al último punto. El Señor aquí apela a su Padre. En primer lugar, la vida eterna.
En segundo lugar, el regalo, usted lo recibe como un regalo, la vida eterna. En tercer lugar, nunca qué, nunca perecerán, jamás perecerán, aumé perecerán. Sí. En cuarto lugar, nadie ni nada nos va a poder arrebatar de la mano del Señor. Y en cuarto lugar, él dice, como si eso fuera poco, miren, Dios, en quinto lugar, dice, Dios y yo somos lo mismo, uno somos. ¿Mm? Vamos a leer el versículo. El versículo dice, léanlo conmigo, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre, yo y el Padre, uno somos. Permítame leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos, nadie puede quitarlas de la mano del Padre, el Padre y yo somos uno. ¿Mm? O sea que si usted está en la mano del Señor, usted está en la mano de Dios. Sí, hay un amén grandísimo. Amén. Porque Él dice que el Padre y yo uno somos, ¿no? Ahí está hablando del concepto primordial. La clave ahí está en mi Padre. ¿Mm? Mi Padre, que es mayor que todos. No es que Dios es poderoso, hermano. Es que Dios es todopoderoso. Y más poderoso que lo que sea que usted se pueda imaginar. Él y el Padre uno son. Y nosotros estamos en las manos de Dios. ¿Quién nos podrá separar de la mano de Dios? ¿Mm? Ya lo vimos, nadie, ni uno, nobody, nadie, ¿verdad? Y aquí hay una verdad que tenemos que ver, ¿verdad? El Padre, que es más grande que todos, nos sostiene seguro en sus manos. En la mano del Señor estamos más que seguros, ¿verdad? Y Él habla ahí de su Padre, Él habla ahí que Él le dio sus ovejas, Él fue quien le dio la oveja al Señor. Él habla ahí de que Él es mayor que todos, Él es el Todopoderoso y de que Él nos sostiene en su mano. Y aquí hay una promesa triple que habla sobre nuestra salvación en dependencia de Dios. En primer lugar, vemos que el Padre dio estas ovejas a Jesús. Hermano, ¿usted sabía que usted es una oveja que Dios dio a su Hijo para que usted fuera salva? Para que usted recibiera el regalo de la vida eterna. Sí, amén. De manera gratuita, no por nada que usted pueda hacer. Y que usted no va a perecer jamás. Y que nadie la puede arrebatar a su mano porque es lo mismo que estar en la mano de Dios. ¿Estamos comprendiendo esas verdades, hermano? Entonces, le pregunto, ¿tenemos esa seguridad en Cristo Jesús? Amén. Sí, vamos bien. Vamos bien. En primer lugar, el Padre dio esas ovejas a Jesús. En segundo lugar, Él es mayor que todos. Y en tercer lugar, Él las sostiene en su mano y no hay nadie que pueda arrebatarlas. Qué hermoso es el Señor. Qué bello es nosotros tener esa convicción en nuestras vidas. Esa claridad en nuestras vidas. Y sentir esa seguridad que solamente en Cristo Jesús. Hermano, el amor del Señor nos ayuda en todo. Por eso ese paralelo que hace la Biblia de ese buen pastor nos tiene que dejar pensando en la ternura de ese pastor con esa ovejita que estaba descarriada, que él toma en sus manos y la limpia del lodo. ¿Usted se imagina ese buen pastor acariciando a su ovejita ahí, siendo por ella? ¿Qué ovejita va a querer separarse del Señor? Amén. Gloria a Dios, definitivamente que es hermoso. La Biblia nos enseña repetidamente que nuestra seguridad eterna se basa en el poder y en la fidelidad de Dios, no en nosotros. Y eso es algo que tenemos que tener seguro. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a ver si eso se compagina con lo que hemos estado hablando. Dice, en Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué es lo que hacen las ovejas que siguen al Señor? ¿Qué? Oyen al Señor. Entonces dice, en Él también, en el Señor, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, las ovejas que oyen al Señor, ¿verdad? Y habiendo creído, el que cree en el Señor es esa ovejita que sigue al Señor Jesucristo. Amén. Y fuisteis que sellados. Ahí habla del sello, ¿no? Ahí habla del sello. Fuiste sellado. O sea, automáticamente, hermano, usted cree en el Señor Jesucristo. Usted es sellado con el Espíritu Santo. Y usted recibe vida eterna porque es en el tiempo presente. Yo les doy vida eterna. Desde ahora y para siempre. Independientemente de que usted entienda que usted falle, usted ya recibió la vida eterna. Y si no fuera una vida que no termina, entonces hay que buscarle otro nombre. Póngale el nombre que usted quiera. Vida efímera, vida temporal, no sé, pero vida eterna no es. Hermano, y eso es lo que nosotros creemos. Esa es nuestra fe. Que el Señor ya nos dio vida eterna. Amén. Y que hemos sido sellados por ese Espíritu Santo. Automáticamente usted recibe al Señor Jesucristo. Usted cree en su palabra, que es su evangelio. Usted recibe ese sello del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que cuando una persona es salva, Dios pone su sello, su marca de propiedad en el corazón de la persona diciendo, este me pertenece a mí. Entonces, el Espíritu Santo es el sello de garantía que el Señor nos da de que vamos a poder en el Señor, no en nosotros, con las fuerzas del Señor, con ese Espíritu Santo que nos va a ayudar en esa nueva vida como nueva criatura a terminar, a perseverar, como dice Pablo en la carrera, hasta llegar al final. No es por nosotros, no es por nuestros méritos. Eso queda claro. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Hermano, y para entender un poco eso de que hemos sido sellados, yo no sé quiénes de ustedes han tenido la posibilidad de ir al campo o de ir a alguna hacienda. Yo por lo menos digo que soy azuano porque todas mis vacaciones eran en Azua. Yo tenía la posibilidad de ir a una hacienda y en esa hacienda había una vara de acero, de metal. Y en la punta tenía un círculo que estaba soldado a la vara. Y la vara tenía unas iniciales, creo que era HM que decía. Hermano, y eso lo ponen en el fuego. Cuando está el rojo vivo ya, que ya no se puede más, agarran al ganado y lo estampan. Eso es lo que implica que lo sellan. Así es como el Señor nos sella a nosotros. Con el Espíritu Santo dice que somos propiedad de Él. Porque, hermano, si usted encontraba una vaca o un becerro o un ovillo por ahí que tenía ese sello, usted sabía ya de quién era. Hermano, ya la gente tiene que tener claro de quién es usted. El Espíritu Santo lo selló porque usted creyó en Él y usted decidió seguirle a Él. Amén. ¿Quedó claro eso? Quedó como medio cruel eso de los animales, pero así era, hermano. Así fue que yo vi que era. Yo no le puedo decir otra cosa porque así fue que vi cómo era la cosa, hermano. Entonces, ahora sí, Pablo le dice en primer lugar a Timoteo, por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Hermano, ¿usted sabe a quién usted ha creído? ¿Usted está claro de eso? Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Usted creyó en el Señor. Usted decidió por el Señor seguir al Señor Jesucristo. Y usted recibió un sello de garantía del Espíritu Santo. Esa era la convicción que tenía Pablo, que le estaba diciendo a Timoteo, tú tienes que estar tranquilo, claro, porque nosotros no estamos solos aquí. El Espíritu Santo con el que fuimos sellados nos va a ayudar a llegar hasta el final. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Amén. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Luego Pablo le dice a Timoteo, un poquito más allá, le dice, si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Hermano, por más infiel que nosotros seamos, dice el Señor que Él permanece fiel. El Señor no cambia. Y gracias al Señor, que es por su misericordia. Es algo que es por Él y no es por nosotros. Porque hay de eso, hermano. ¿Usted se imagina de que nosotros ganamos la vida eterna? Ganamos la salvación. El Señor es fiel, hermano.
independientemente de lo infieles que nosotros. Gracias a Dios que no depende de la inconstante fidelidad de nosotros. Gracias a Dios que porque es así. Y que el Señor dice, independientemente de eso, mira, ya yo te prometí las cosas. Hermano, ¿usted cree en eso? Nosotros cantábamos ahorita sobre la promesa que el Señor ha hecho. ¿Mm? Entonces nos reta a vivir por fe. ¿Mm? Pensando, esperando en lo que el Señor nos ha prometido. Una vida eterna que nos regaló. ¿Mm? Una muerte eterna que no vamos a experimentar. ¿Mm? En la mano de Él, sin que nadie pueda arrebatarnos de su mano. ¿Mm? Y confiando en que el Dios en que usted y yo hemos creído es un Dios más grande de lo que a usted se puede imaginar. Es un Dios todopoderoso, ¿verdad? Es un Dios todopoderoso. Y oigan algo, el hecho de que Dios nos sostenga es la garantía de nuestra salvación eterna. Porque de Él es que nosotros debemos depender. De la acción de Dios y no de la acción nuestra. Y Jesús nos enseña que nuestra seguridad eterna no se basa en cuán fuerte nosotros nos podamos aferrar a Dios. Se trata de Él. Se trata de cómo nosotros no creamos a lo que Él ha planteado. Hermano, hay una diferencia muy grande entre creer en Dios y creerle a Dios. Y esa es la pregunta que tenemos nosotros que hacerlo. ¿Le estamos creyendo a Dios? ¿Estamos esperando en sus promesas? En todo esto que nosotros estamos hablando. Si es así, hermano, déjeme decirle que usted y yo tenemos que tener entonces tranquilidad. Tenemos que darnos cuenta de experimentar esa seguridad que solamente podemos tener en Cristo Jesús. Y usted dirá, hermano, yo puedo pecar y entristecerme. Sí, usted puede pecar y entristecerme. De hecho, Pablo dice que sí, que es saludable. Que cuando usted peca, usted se sienta triste, porque el Espíritu Santo que está dentro de usted, ¿qué hace? Se contrista. Entonces, usted siente esa tristeza y esa tristeza es saludable. Mire qué dice aquí. En 2 de Corintios 7:10 dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, ¿qué hace esa tristeza? Nos aleja del pecado y trae como resultado ¿qué? Salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. La pregunta que usted tiene que hacerse es si esa tristeza que usted siente realmente lo está moviendo a arrepentimiento, porque esa es lo que se espera. Amén, ahí hubo un amén grande, ¿eh? Usted también pudiera preguntarse, ¿podemos perder la paz porque pecamos? Hermano, si usted se siente tranquilo después que usted pecó, revísese. Porque el Espíritu Santo que está dentro de usted le va a decir, compadre, usted no lo hizo bien. ¿Sí o no? Es más, le voy a decir como dicen los colombianos, ¿sí o sí? Eso es así. Si usted no está sintiendo intranquilidad porque usted lo hizo mal, chequese que usted posiblemente no es una de las ovejas genuinas que estamos hablando, que creen al Señor. El Señor la conoce y lo siguen. ¿Está quedando claro? Nosotros podemos perder muchas bendiciones porque pecamos. Claro, hermano, cuando nosotros estamos en pecado, ¿qué bendición usted cree que usted va a tener? El pecado que nosotros dijimos, que nos aleja del Señor, nos separa de Dios. El Señor está preocupado por usted, pero ¿qué bendición usted va a recibir si usted está entregado al pecado? Sí, eso era lo que iba ahí, hermano. ¿Podemos perder el sentido de cercanía con Dios cuando estamos en pecado? Evidentemente que sí. ¿Qué tan cerca usted se va a sentir del Señor si usted está en su mundo? Entregado a la carne. No puede haber ese sentido de cercanía con el Señor. El pecado provoca en nosotros todas esas cosas. Tristeza, un problema de cercanía con el Señor. Dígame. De alejamiento con el Señor, sí. Cercanía con Él, o sea, no estamos cerca de Él, no nos sentimos cerca de Él. Problema de que no tenemos paz, ¿sí o no? Todas esas cosas lo produce el pecado. Ahora, la pregunta o el planteamiento que quiero hacer es lo siguiente. Hermano, pero la salvación usted no la pierde. Cuando nosotros caemos en pecado, cuando nosotros pecamos, después que hemos recibido al Señor Jesucristo, eso no quiere decir que usted perdió la salvación. Para nada. Y yo creo que el ejemplo más ilustrativo
son los hijos el que tiene hijos. Cuando usted tiene hijos y sus hijos se portan mal, usted deja de amarlo por eso. Usted dice, mira, véteme de ahí que ya tú no eres hijo mío. No. Por el contrario, ¿qué es lo que usted quiere? Que su hijo se arrepienta y que pida perdón por lo que hizo mal. Eso es lo mismo que quiere Dios con nosotros. Que vengamos al arrepentimiento. Y ese Espíritu Santo que está en nosotros, ese es el trabajo que tiene. Llevarnos a nosotros al convencimiento, a discernir lo que está mal. Y déjeme decirle lo siguiente, hermano. Usted como cristiano lo ha experimentado muchísimas veces cuando lo hace mal. Usted siente esa sensación dentro, Dios mío. Dice el salmista que mientras él cayó, ¿qué pasó? Mientras callé, envejecieron. O sea, usted se pone viejo. Usted no tiene gozo, usted no tiene paz, usted no tiene alegría. Eso es lo que pasa cuando usted peca. Pero no es que usted pierda la salvación, hermano. Para nada. El Señor está ahí con los brazos abiertos esperando que usted vuelva. En arrepentimiento. Y entonces le dice, ven acá cabezoncito ya, tranquilo, ¿verdad? No lo vuelvas a hacer más. ¿Sí o no? Esa es la realidad. Eso es lo que experimentamos nosotros con nuestros hijos y ese es el Padre que nosotros tenemos. Que se olvida de los pecados nuestros, tan pronto nos perdona y no se acuerda nunca jamás de eso. Amén. Los hijos dirán, papi, mami, están pendientes que tú, después que tú me perdonaste, no puedes estar sacándome eso en cara, ¿verdad? Pero nosotros no somos Dios, ¿verdad? Eso le diría yo. Nosotros no somos Dios. Entonces, hermanos, quede claro que fuimos salvos por el poder y la fidelidad de Dios y que seremos guardados seguros por ese mismo poder y fidelidad de Dios. Porque el Dios en que nosotros creímos, Él es el que es fiel. Nosotros podemos fallar, pero el Señor se mantiene fiel esperando la rectificación que el Espíritu Santo logra en nosotros. Para, como dice Pablo, nosotros sentirnos seguros que vamos a llegar hasta el final. Amén. A manera de conclusión, quiero hacerle esa pregunta. Entonces, ¿tienes esa seguridad en tu vida? ¿Tienes esa bendición de sentir que tienes esa seguridad en Cristo Jesús? Hay algo que yo quiero dejar muy claro hasta aquí, antes de terminar, y es que el Señor dice que Él da vida eterna a sus ovejas. Dice, vida eterna que da como regalo. Él dice que no va a perecer jamás. Él dice en cuarto lugar que nadie la va a arrebatar de sus manos, ¿verdad? Y que tenemos a Dios que es todopoderoso, que es el mismo Señor. Sí. Si usted es una de esas ovejas genuinas, usted, déjeme decirle que usted va a estar caminando en el Señor. Tal vez no perfectamente como usted quisiera hacerlo, pero usted con trompezones y dándose su ramplimazo, usted va a seguir caminando. Porque usted es una de esas ovejas que el Señor ha rescatado. Con la convicción de que no importa lo que venga, usted puede ir con el Señor y hacia el Señor, independientemente de lo que venga, porque usted está en la mano del Señor y nadie lo va a quitar de ahí. Si es así, usted está bien. Usted es una de las ovejas genuinas del Señor. Ahora, si usted no está oyendo al Señor Jesucristo, si usted no lo está siguiendo, ninguna de estas cosas que hemos hablado es para usted. Ninguna de estas cosas. Entonces, ¿cuál es la exhortación? La palabra dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la posibilidad. La posibilidad es Cristo Jesús. Si tú quieres recibir todas estas cosas, tienes que recibir al Señor Jesucristo. Las ovejas que hacen, oyen la voz del Señor, el Señor la conoce y siguen al Señor Jesucristo. Estos son los que genuinamente van a recibir esas bendiciones que estamos hablando y van a poder tener esa seguridad que nosotros estamos hablando en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.